Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo OpenEdX. Esta tarde contamos con nosotros con Cayetano Torres, fundador y CEO de Magical Analytics y de Billy, Billy Shears, Share Billy Shears. Ads, Billy Share Ads. Y bueno, hoy es de las sesiones que me gustan mucho porque además de un gran ponente, pues doy fe de que es un gran profesional porque tengo la suerte de trabajar junto a él y además es profesor de varias de nuestras carreras profesionales. ¿Por qué? Pues por la importancia de esta sesión. Hoy vamos a hablar de analítica web para no digitales, analítica digital, que parece raro, pero es muy importante. Todos los que estáis aquí tenéis que saber de la importancia de la analítica web, de todo lo que supone para, yo me atrevo a decir, para todos los ámbitos que tiene que ver con lo digital. Todo lo que hagamos en digital se debe medir y de ahí la importancia de lo que nos va a contar Cayetano hoy. Bueno, yo me presento, soy José María Corredera, director de Growth Marketing en edX, del proyecto de edX. Y bueno, para los que os incorporéis o sea vuestra primera sesión de OpenEdX, pues bueno, que sepáis que son sesiones, son webinars que hacemos con profesionales del sector que tienen todo el expertise para contaros y transmitiros sobre temas que son muy importantes. En nuestro canal de YouTube podéis ver las diferentes sesiones que hemos hecho hasta la fecha y bueno, hoy tenemos la suerte de hablar de analítica web y nada, simplemente para que no lo conozcáis, yo dejo ahora a Cayetano un ratito para que él sea el que os cuente y os instruya en todo lo que ha preparado. Y luego, si os parece bien, al final de su intervención, pues dejaremos unos minutitos para que vosotros le podáis hacer preguntas y cosas, muchas o algunas traeríais ya y queréis aprovechar para comentarlas con él. Otras, pues las que puedan surgir en su intervención, pues luego abriremos el turno de preguntas y para mí es el mejor rato, ese después de su intervención y ese pozo que queda, pues todo lo que os despierta a vosotros de inquietudes y dudas. Así que por mi parte, poco más, darle las gracias a Cayetano y nada, mira, justo Carlos dice, ¿podrían dejar el link? Claro que sí, antes de que termine la sesión, yo dejo aquí el link y podéis visionar todos los OpenEdX que hemos hecho hasta la fecha, que vais a ver que son muy interesantes. Así que te doy la palabra, Cayetano, muchas gracias y nos vemos en unos minutitos. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes de nada, ¿el audio ok? Porque para garantizar que ponerlo en el chat si escucháis perfectamente, porque Yo no por lo tengo... menos te escucho perfecto. Vale, Espero que el genial. resto también. Perfecto. Pues después de esta introducción que ha hecho José, primero, un orgullo que un crack como José me introduzca de esta forma. Y segundo y más importante, encantado de pertenecer a la familia edX. Como decía José, tanto soy profe como también colaboro en el proyecto. Soy uno de los convencidos de este tipo de iniciativas porque entiendo que el digital, si con un modelo práctico y un modelo de remangarse, de ajustarse los machos y lanzarse a la calle a pelear, poco funciona. Os cuento un poquito. Antes de presentarme, os explico un poco normas de uso y disfrute de este OpenEdX. Lo primero, es un OpenEdX no técnico. Significa esto, no quiero aquí hacer la mega presentación del mundo analítico porque evidentemente en 40 minutos es imposible. Y segundo, porque tampoco creo que sea el foro. Aquí el foro específico está en que entendáis bien cómo sería el eje de la asignatura y transmitir un poco este ADN EDX que tenemos todos y que pensamos que es lo que al final puede hacer que cuando veáis toda esta información os pique el gusanillo y digáis quiero un poco más, quiero un poco más. ¿Vale? Empiezo diciendo una cosa en relación a la analítica, a lo que es la disciplina, analítica web barra analítica digital, ¿vale? A mí el cine me gusta mucho, no sé si aquí alguno me conoce personalmente o no, pero quien me conozca sabrá que para mí el cine es fundamental. Yo suelo decir que para mí el cine es más importante que la vida. Vale, yo cuando me he formado en el mundo cine, tuve una clase muy interesante y para mí fue casi representativa de lo que realmente entiendo que tiene que ser el conocimiento, porque decía lo siguiente, era una clase sobre dirección de fotografía y decía, se puede hacer una película sin director, se puede hacer una película sin guionista,
se puede hacer una película incluso sin actores y actrices, pero no se puede hacer una película, sin dirección de fotografía. Porque si tú no grabas lo que está viéndose y la visión que tiene el director y lo que están haciendo los actores o lo que ha escrito un guionista, no se puede transmitir una idea visual y una representación de un storytelling relacionado con lo que tiene que ser una película. Pues bien, la analítica web es precisamente eso, esa dirección de fotografía de entender qué está pasando en tu entorno digital. Y fijaros que aunque diga analítica web, me escucharéis durante todo el OpenEdX hablar de analítica web / analítica digital, porque creo que comparten el 99,9 del ADN de la medición y de las variables a tener en cuenta. Bueno, no me enrollo mucho más, me presento. Soy Cayetano Torres, yo soy almeriense, aunque vivo en Almería y mi compañía está en Almería, mi actividad profesional prácticamente está entre Madrid, Sevilla, Barcelona y muchos proyectos a efectos en Europa. Tengo algún que otro proyecto en Latinoamérica, pero mi pelea es una pelea nacional y europea, ¿de acuerdo? Estudié Ciencias Políticas y Sociología. Me gusta citar esto siempre en las presentaciones por un detalle importante, y es que muchos de los que seguro que estoy aquí pensáis que el mundo de los datos y el mundo del análisis digital, de la analítica, es un mundo muy enfocado a técnica y a ingeniería y a números, y la realidad es que sí, es cierto es. O sea, evidentemente tienes que tener una mente, más que de números, una mente analista. Pero me gusta contarlo porque yo que vengo de un entorno muy de letras, al acabar al final trabajando en el mundo de análisis digital, creo que os puede servir mucho para que os lancéis a la piscina y digáis que también podéis conseguirlo. Los que vengan de un perfil de letras, los que sean de un perfil de ciencia, obviamente, reitero, si no tienes capacidad analítica, puede ser muy de ciencias, pero te va a costar un poco más esta pelea. Yo soy analista inbounder, tengo ya más de 18 años de experiencia gestionando proyectos dentro del entorno digital. He gestionado proyectos tanto para empresa privada como gestión digital pública. Estuve dirigiendo, de hecho, un proyecto de ciudad digital amparado por la Unión Europea. En el año 2011 fundé mi propia compañía, Magical Analytics. Es una compañía ultra centrada en el mundo de análisis digital. Tenemos más de 50 proyectos actualmente activos, proyectos de, entre comillas, esto que digo ahora mismo, gran cuenta. En el año 2017, un poco empujados por la, también entre comillas, presión de nuestros clientes, decidimos hacer un spin-off basados en inbound marketing, que es Billy Shiraz. Alguien que tire de nombres verá que la relación de los nombres de mis compañías tiene mucho que ver con los Beatles, siempre presentes. Yo no me dedico a la formación, pero sí que es cierto que llevo desde el año 99, por avatares del destino, formando a todo tipo de segmentos y todo tipo de sectores. Empecé formando en sectores de cambio y transformación digital cuando nadie sabía lo que era transformación digital. Empecé a dar formación a escuelas de negocios, universidades, tanto públicas como privadas, y hoy estoy impartiendo una formación más. Para mí, formación al final no es ni más ni menos que transmitir lo poco o mucho que puede llegar a saber. A efectos personales, estoy casado, padre de una hija. Si alguien quiere tirar más del hilo, soy muy mal golfista y peor músico. Bueno, aproximación a la disciplina. Vamos a intentar entender esto. A ver, no me gusta nada ese tipo de presentaciones en las que se empieza a hablar de un tema y al final acabas no definiendo el tema. Pues como pasa un poco con el programa este de Cuarto de Milenio con Iker Jiménez, que dice, lo hablaremos después del programa y al final nunca lo habla, pues con esto ocurre exactamente igual. Lo detesto y por eso prefiero siempre empezar con la definición. ¿Qué es esto de la analítica web? A ver, la analítica web es una disciplina dentro del marketing digital que lo que nos va a permitir siempre es conocer la información relacionada con el comportamiento del usuario, es decir, quién entra a un site, a una web, y la sesión, es decir, qué ocurre en esa entrada o en esa visita a ese sitio web. Hago la barra que hacía antes, que os comentaba antes en relación a web barra digital, porque claro, en el momento en que nosotros empecemos a trastear con todas las variables relacionadas de la medición, creo que os va a costar muy poco poder hacer esa visualización que hacemos en esta disciplina del mundo web hacia, por ejemplo, la medición de una campaña digital o la medición de una estrategia en redes sociales o la medición de un determinado contexto digital mucho más amplio, por ejemplo, análisis de contenidos en un blog. En definitiva, la disciplina analítica web os va a permitir, a poco que tiréis del hilo, ampliar ese punto de vista a la medición de un
por así decirlo, rango digital mucho más grande, mucho más grande. Y claro, y esto, podéis preguntar vosotros, muchos de vosotros, vale, fantástico, has definido la disciplina, maravilloso, pero vale, ¿esto cómo funciona? ¿Cómo realmente un site puede recoger información o mediante qué herramientas se recoge información? Y esto, entendamos bien cómo funciona. Vale, pues yo lo voy a explicar. Vale, no entro todavía en herramientas, entro un poco en una explicación muy, como diría yo, para explicárselo a mi madre. A ver, sin cookies, aunque todo esto está cambiando por este entorno cookie-less que muchos de vosotros seguro que habéis leído, sería muy difícil tener ciertos datos de medición. Para que se entienda que es una cookie y que al final las herramientas de medición en gran medida, no todas, pero en gran medida, utilizan las cookies de medición, creo que es importante contextualizar esto. O sea, las cookies al final son pequeñitos archivos que se generan tanto en nuestras máquinas me refiero a nuestros navegadores, y que también están en las páginas que nosotros visitamos. Y claro, en ese intercambio de cookies, en ese matching de información, con un determinado software o determinado software, que ahora contaremos algunos de ellos y cómo funcionan, preparados para tal fin, recogeremos ese intercambio de información, se subirá a estas plataformas y estas plataformas harán un decalaje y una consolidación que al final será lo que se muestre y que nos permita entender perfectamente cómo funciona toda esta data y qué tipo de inferencia, análisis y, por supuesto, recomendaciones posteriores podemos hacer al respecto. Creo que es fácil de entender al final. Lo he contado, repito, a efectos como si se lo contara a mi madre para que lo entendáis. Tienen unas implicaciones mucho más técnicas, pero reitero, creo que no es el foro concreto. Eso ya será cuando seáis alumnos de Vicky. Vale. A partir de aquí, claro, o sea, hemos definido la disciplina, que está bastante bien. Hemos contado un poco lo que es, pero ahora me interesa a mí saber mucho más en cuanto a, fantástico, cómo yo puedo plantear un proyecto analítico. Pues bueno, pongo, por así decirlo, 4 fases, embudo, como queréis llamarlo. La primera fase que yo siempre suelo incluir y que no suele ocurrir siempre cuando se lanzan acciones analíticas o acciones de creación de proyectos analíticos es plantear una hipótesis o un planteamiento de una posible pregunta o duda. Ojo, cuando yo hablo de plantear una hipótesis en cualquier proyecto de medición analítica, no hablo de lo que quiero es refutar mi hipótesis porque sí, sino me refiero al hecho importante de tener una posible duda, una posible escenario que me permita a mí decir, oye, está pasando esta determinada fenomenología en relación a mi web o en relación a mi site y necesito entender muy bien si esta fenomenología ocurre por una determinada serie de elementos que están ocurriendo o ocurre por algo que no estoy haciendo. En definitiva, un planteamiento de duda que necesita dar respuesta. Vale. En base a esa hipótesis de partida, nosotros deberíamos pasar a un segundo estadio, que es lo que más nos gusta a analistas, creo, que es la parte de recopilación de datos. Empezar a obtener, gracias a las herramientas que, reitero, veremos ahora, toda la parte de información o colección de datos que nos permitan definir claramente el escenario de esta hipótesis o de este planteamiento de duda para poder empezar a trabajar sobre ella en base no a interpretación, sino a data, sino a conocimiento realista. Una vez que nosotros hemos recopilado todos los posibles datos que vayamos a necesitar, vamos a una parte que nos gusta aún más a los analistas, que es el procesado de datos. Es decir, nosotros hemos planteado una posible hipótesis, hemos recogido toda la información al respecto y posteriormente hemos trabajado esa data para poder entender muy bien cómo con esa data nos puede, una vez procesada, dar respuesta positiva o negativa, daría exactamente igual en ese momento porque los analistas no lo basamos en bueno o malo, los analistas lo basamos en datos, cómo con ese procesado de datos podemos dar respuesta concreta a la hipótesis o planteamiento de duda que teníamos inicialmente. Y de esto se derivaría finalmente una creación de diferentes KPI, tantas como fenomenología estemos estudiando, que nos permitan entender cuán esfuerzo tenemos que hacer para poder llegar a conseguir los determinados elementos de medición que estemos llevando a término, queramos buscar a término. Vale.
Y si yo quiero fijarme medir una web, ¿en qué debo fijarme? Porque claro, ahora mismo esto de los proyectos analíticos, pues bueno, pues está muy bien, hay herramientas, hay demás, pero yo creo que hay cuatro puntos clave que recomiendo a todos y a todas que activéis, tanto mentalmente como luego a posteriori, cuando una vez que os remanguéis y os pongáis a trabajar, para trabajar y para entender bien cómo vosotros podéis aplicar y podéis entender cualquiera de los diferentes elementos que en un proyecto analítico pueden llevarse a término. El primero es la definición de la audiencia, es decir, entender muy bien todos los puntos de la audiencia, o sea, entender quién es quien te visita, de forma tanto cualitativa como cuantitativa. Cuantitativamente lo vais a ver con las diferentes herramientas de medición, datos como el usuario, como las visitas o sesiones, como las páginas vistas, y cualitativamente lo vais a ver con vuestro instinto analítico, es decir, con todo lo que vosotros, el expertise que vais a adquirir una vez que os remanguéis y os pongáis a trabajar para interpretar correctamente qué es lo que está pasando en relación a tu audiencia. El siguiente punto a tener en cuenta es cómo lo conseguimos, es decir, la parte de adquisición o la captación del tráfico, porque claro, la gente no llega a los sites porque sí. Hay cierto esfuerzo, ciertos canales que se tienen que activar y tenemos que, como analistas, entender muy bien cuáles son los canales que nos están ayudando a conseguir lo que veremos ahora en el punto de nuestro objetivo. Hay diferentes canales en digital, ahora entraremos un poco a la herramienta analítica para que lo veáis con puesto ya más en detalle, más en concreto, y, y claro, es fundamental entender muy bien los canales de adquisición de tráfico para entender cómo está llegando esa audiencia a mi web y hacer la inferencia y el análisis que realmente nos permita entender claramente cuáles son las palancas de activación con nuestro usuario para que lleguen a generar una posible visita. El siguiente punto que yo tendría en cuenta, seguimos viendo esto de cómo tenemos que plantear un proyecto analítico, es la parte de consumo de contenido o en qué se fijan. Si realmente están viendo el contenido que nosotros les proponemos, si lo están consumiendo de la forma que tienen que consumirlo, si realmente están, además de entendiéndolo y consumiéndolo y generando lo que son las visitas al contenido planteado, la visita a las páginas vistas al contenido planteado, también tenemos que tener súper claro que realmente ese contenido sea consumido con cierto interés en tanto en cuanto lo que está viendo es lo que realmente el usuario espera de nuestro site. Y si no, tener las métricas relacionadas que nos permitan entender que ese contenido no está funcionando correctamente con nuestra audiencia. Y por último, el último punto, pero no por último, menos importante, el cumplimiento de objetivos. Nosotros cuando planteamos un proyecto analítico, lo que tenemos que hacer, además de todo lo que he contado hasta ahora, es entender muy bien si la sesión realmente está haciendo lo que yo, como propietario del site, o como gestor del site, o como gestor del proyecto web, o incluso diría ya en este punto, como gestor de la estrategia digital, realmente el usuario está haciendo lo que yo le estoy planteando que haga. El objetivo puede ser cualquier cosa que yo pueda considerar, valga redundancia, como objetivo. Una descarga de un documento, un alta en un formulario, un alta en un proceso de página de registro, una transacción, una venta. Puede ser lo que yo quiera, básicamente. ¿Qué ocurre? Que al final el analista tendrá que estar ayudando siempre a toda la parte de desarrollo, a toda la parte de IT, en tanto en cuanto tendrá que ayudarla a definir que todo lo que esté en la estrategia de creación y definición del site coherentemente alineado con una definición de objetivos para poder tener un sistema lo más ajustado posible a una medición real y a un control de que lo que está el usuario esperando encontrar cuando entra a una página web realmente sea lo que necesita y nos permita darle el valor que entendemos que nuestro usuario tiene que tener. Vale. Esto, vale, lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Ahora mismo os chivo yo una cosita de las cosas que vamos a ver al final de la sesión, que todo esto lo normal es que en ERIX, la asignatura de analítica web, prácticamente se trabaja con el estándar Google. ¿Por qué digo el estándar Google? Porque al final el estándar Google es el sistema que por adquisición en el mundo occidental se utiliza a efectos de medición. No significa ni que sea el único, ni que sea el mejor, ni muchísimo menos. Pero
por cómo Google tiene montado todo el sistema de trabajo con el entorno digital, con toda la familia de servicios, no ya solo Google Analytics, que es la herramienta que repito que ahora que se suele considerar como el estándar de medición y que caña más se le da en la asignatura, sino también porque entendiendo también que Google toca muchos palos dentro del digital, pues toca la plataforma de pay per click o de CPC Google AdWords, toca toda la parte de captación display también con Google AdWords, toca toda la parte de programática con los servicios de double click, toca toda la parte de videoadquisición con YouTube. En definitiva, Google está dentro de todo el ecosistema digital y claro, ellos están también dentro del gran sistema de medición por una serie de características que ahora veremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Os comparto ahora mismo, estos son dos pantallazos de las dos tecnologías que actualmente están en coexistencia dentro del ecosistema de medición de Google Analytics. El primero ha sido el estándar hasta octubre de 2020, es Universal Analytics. Ahora entraremos un poco a cacharrear, pero nada, muy poquito. Y el otro es Google Analytics con su evolución desde octubre de 2020, llamada GA4, GA4, G4, lo he encontrado llamado de 100.000 formas. La diferencia entre uno y otro es cómo procesan la información y los datos. Universal Analytics se alimenta, no me quiero poner muy técnico, ¿vale? Pero se alimenta de cookies más cookies de terceros que complementan la información y GA4 se alimenta de tanto cookie como información de usuario adquirida por la propia herramienta. Voy a compartir pantalla, entro en una y otras para que veáis un poco el cacharreo en ambas disposiciones y para que veáis también un poco lo que hemos contado hasta ahora en relación a ambas herramientas. Comparto pantalla. Ahora vais a ver un pequeño tenet. Salimos de él y vamos a las pantallas. Esto que tenemos aquí es Google Analytics, entiendo que algunos de vosotros lo conoceréis. Fijaros que el modelo en estos 4 grandes áreas dentro de la parte visual de la herramienta, vemos que se pliega un poco al modelo de en qué cosas me fijaría yo a nivel analítico dentro de un proyecto. Se fijaría en la audiencia, en la adquisición, es decir, en cómo nosotros captamos al usuario, entendiendo los diferentes canales de tráfico. Está cargando. Entendiendo los diferentes canales de tráfico, también interpretando toda la parte del consumo de contenido, es decir, en qué se fijan los usuarios. Y por último, en toda la parte de conversión, que recordad es aquello que yo quiero que hagan los usuarios, tipifique mi herramienta analítica para poder medir de forma cuantitativa cómo estoy de cerca de la consecución de los objetivos que yo quiero que el usuario hagan en mi site, en mi web. ¿De acuerdo? Recordad siempre, un objetivo puede ser lo que yo quiero que sea. ¿Ok? Objetivos que yo tenga tipificados de datos. Incluso también podría haber la adquisición del comercio electrónico si lo que estoy midiendo es un site que tenga posibilidad de hacer transacción o carrito de compra. Un detalle importante llegado a este punto es que siempre solemos pensar que los objetivos de un site tienen que estar siempre correlacionados a una transacción económica y no necesariamente. Objetivos hay de la índole que nosotros como propietarios de un site o como gestores de un site o como gestores de una estrategia digital queramos aplicar siempre y cuando sea algo que realmente nos permita defender nuestro número de nuestro negocio trasladado a nuestra web. Por extensión, hemos visto Universal Analytics. Aquí tenemos GA4, que es la tecnología actualmente, por así decirlo, de elección, porque ya
siempre que se crea una cuenta analítica, actualmente Google nos la hace sobre una cuenta de GA4, funciona no siguiendo exactamente con este nombre y apellido que yo he dado antes, las 4 áreas de seguimiento que yo daría dentro de un proyecto analítico, pero sí que son muy similares. Aquí está cambiando la parte de usuario, te la está alterando de orden, la parte de adquisición te la está llevando al ciclo de vida, con diferentes ramificaciones un poco más, por así decirlo, más enfocadas al usuario. La parte de eventos, que son la parte de conversión o objetivos que hemos visto antes, la pone en tercer lugar. Y luego ya nos permite incluso hacer opciones más, entre comillas, técnicas, como hacer análisis mucho más profundo gracias a los centros de análisis. Estas serían las dos herramientas. Actualmente, digamos que, por poner un número a lo grande, en torno al 80% de proyectos actualmente que hay en medición, creados anteriormente, suelen estar en Universal Analytics y ahora mismo el escenario de GA4 está en torno a un 15-20% de los proyectos. Estoy hablando de los números míos como compañía que se dedica al análisis digital que actualmente estamos manejando. Estamos hablando de eso, de 80-85 respecto a 15. GA4 todavía está en un proceso, ha salido hace poco, ha salido en octubre, aunque cierto es que viene de una evolución que ya conocíamos, que era Web más App, una tecnología dentro de Google Analytics que juntaba ambos mundos. Sí que es cierto que pensamos que todavía le falta un poco de desarrollo, le falta un poco de mundo. Es obvio, no me quiero enrollar mucho, pero que sepáis que viene por algo que vais a escuchar hablar, yo creo que de aquí a nada, si no habéis escuchado ya, que es el mundo cookieless o la transición a un mundo prácticamente sin cookies. Vuelvo a la presentación. ¿Ok? Veréis, si alguno tiene más, ha tirado más del hilo, veréis que hay diferenciación de datos entre Universal Analytics, cómo te arroja una solución, una herramienta, los datos respecto a cómo te lo arroja otra, incluso a efectos cuantitativos. Esto es porque la forma de contar datos una respecto de la otra no es la misma. Una se alimenta prácticamente de cookie y la otra se alimenta de datos cookie en menor medida, información de usuario y machine learning. Machine learning es una forma, entre comillas, lo que digo ahora mismo, ¿de acuerdo? Volveros al principio de la presentación, cuando he dicho que iba a intentar un poco, no era un tema técnico, iba a intentar contarlo para todos los públicos. Machine learning es la forma en la que la tecnología que utiliza en este caso GA4 pinta los datos que con las cookies no puedo obtener o no ha podido obtener. ¿Cómo pinta esos datos? Basada en toda la data que Google tiene en relación al mundo web de todo lo que ha ido adquiriendo con el paso de los años. Por eso veréis, si había empezado a medir con uno y con otro, diferencia. Y por eso, si finalmente pasáis por mi asignatura, trabajaremos y veremos en detalle estos tipos de cambios. Tagging analítico. Vale. Hemos definido la disciplina, hemos contado un poco cómo debería ser un proyecto analítico a efectos, permitidme, lanzo un tomahawk, a efectos intelectuales, en cuanto a los 4 grandes bloques de información analítica. Hemos visto las 2 soluciones estándar, un poco es la misma solución, pero una es la versión anterior, otra versión actual, aunque están coexistiendo ahora mismo, y la versión nueva creo que todavía le queda un poco tiempo, falta cocerse un poquito más. Y ahora la próxima pregunta que entiendo que os podéis hacer vosotros y vosotras sería, vale, fantástico, y yo quiero medir un site, ¿qué hago? Pues bueno, las herramientas de medición, prácticamente todas, diría que prácticamente todas las herramientas que tienen un servicio de marketing digital. Ahora, Sandra, ahora contesto preguntas, perdóname. Yo, de todas formas, te respondo ya. Yo preferiría empezar con Universal y de ahí saltaría a GA4. Porque Universal tiene un ecosistema de recogida de información y datos más amplio que el que tiene actualmente GA4. Aunque con GA4 puede llegar al mismo modelo de información. Genial, gracias, José. Vale, volví al mundo de cómo medimos, cómo yo puedo empezar a medir. Bueno, en el mundo del digital, por lo general, cuando yo quiero integrar un servicio, ya sea analítico o ya sea publicitario,
Con mi web existe una cosa que lo tiene aquí redondeado, lo vuelvo a redondear un poquito más, aunque el redondel no le haya hecho justicia yo ahora mismo al concepto redondel, que es el script o en nuestro mundillo conocido como pixel, ¿vale? Ese script se conecta en tantas páginas como yo quiera medir, se conecta en el header, para el que quiera tirar más del hilo, en la cabecera de la página. Repito, si tengo un site programado a mano, tantas URLs como tenga mi site, y si tengo un site sobre un CMS, sobre un gestor de contenido, lo monto sobre la plantilla, sobre el header de la plantilla. Y eso se conectará a la herramienta con la que se tenga que conectar. En el caso concreto que veis en pantalla, que es la conexión de Universal Analytics con un código de una web, la que sea, vemos que es simplemente depositar ese código y en el momento que el código esté insertado de forma correcta, empezaremos a recoger datos. A efectos analíticos se recoge datos desde que se instala la herramienta, es decir, se crea la cuenta analítica en el caso de Google Analytics. Ahora veremos un caso en el que no, pero esos son otros temas. Se conecta, se crea la cuenta, perdón, se integra el código y si está todo correctamente hecho, a partir de ese momento estaremos recogiendo datos. Y este es el modelo pintado a mano alzada de funcionamiento, para que nosotros podamos pintar la información desde lo que está ocurriendo en una sesión en mi visita a mi web hasta que se pinta finalmente en una herramienta analítica. Como esto, así. Hay una sesión, esta sesión ocurre en la página, tantas visitas, tantos hits de páginas vistas, tantos objetivos. Todo eso, estando el script, se ordena que se recoja y se envíe a la base de datos, me da igual el software de medición que sea. El sistema de medición analítica es parecido a esto. Siempre va a ser algo así. Esta información pintada en base de datos se procesa, se consolida y se envía a la herramienta analítica que nos permitirá hacer las consultas, la explotación de datos que nosotros necesitemos. Es algo, entre comillas, bastante fácil de entender. Esto suele ser, además de así contado para una herramienta analítica, también funciona prácticamente de la misma forma a la integración de un seguimiento de un servicio publicitario, por ejemplo, que queramos insertar en nuestra página web. Hablo de cualquier tipo de píxel de medición, por ejemplo, si integramos un Google AdWords, si integramos Facebook Ads, etcétera, etcétera. Y luego, software analítico. Vale. Hemos visto la disciplina que era, hemos visto cómo tenemos que pensar efectos de proyecto analítico. Hemos visto también cómo las herramientas estándar analíticas, que ahora contaré un poquito más, funcionan y qué recogen y la diferenciación entre una y otra. Hemos visto también cómo se recoge, cómo la información pasa de ser recogida a ser procesada y trabajada en los visuales de la herramienta analítica. Y ahora vamos a ver diferentes soluciones. Yo os cuento tanto 3 de analítica como 3 de visualización de datos, porque desde hace ya unos cuantos años, si los que tenemos una edad y los que llevamos en este mundo un tiempo, venimos de pelearnos mucho con Excel, es decir, coger la información de la herramienta, llevarla a Excel, procesarla, tratarla y definir los informes que refutaban o no nuestra hipótesis. Desde el año 2008-2009, empezando muy fuerte sobre todo con la entrada de Data Studio, allá por el año 2016, siendo dentro del ecosistema Google, y ya sabéis que Google empuja mucho en el mundo digital. En los últimos 5 años, la explotación de visuales de datos respecto a las herramientas de visualización de datos han ayudado muchísimo a hacer un storytelling asociado a la analítica. Como decía, señalo estas 3 herramientas, a ver si que serían las 3 herramientas de medición más o menos estándar. Estoy seguro que muchos de vosotros podéis decir, pues yo considero estándar otra, fantástico, pero los que nos peleamos en el mundillo analítico solemos trabajar con esta en condiciones normales. La primera, GA, que ya que llevamos 20 páginas de presentación y llevo ya 36 minutos hablando, yo creo que ya a Google Analytics lo podemos llamar GA, ya se ha ganado ese derecho. Google Analytics o GA, me da igual que sea Universal o GA4, no es que sea la mejor solución, como decía antes, pero es el estándar, porque Google ha hecho una labor muy interesante de docencia con el usuario, de llevar al usuario, a la persona, entre comillas, común, a aprender una disciplina
gracias al acercamiento de la tecnología, gracias a tener una comunidad de usuarios detrás muy gorda trabajando en dicha tecnología, ampliando conocimiento y gracias también a hacerla extremadamente accesible por una cuestión brutal. Y es que si vosotros manejáis, por ejemplo, una cuenta de Gmail, veréis que los códigos de conducta al entrar en esa cuenta de Gmail son básicamente los mismos códigos de conducta que encontraréis al gestionar una cuenta de AdWords, salvando la distancia, o al gestionar una cuenta de Google Analytics. Es decir, han unificado a efectos visuales el ecosistema de la solución, de la herramienta. Google Analytics tiene, por así decirlo, dos grandes versiones, más allá de la evolución de GA4 y Universal. Es la versión normal, lanzo Tomahawk, la versión gratuita, con ciertas limitaciones. La gran limitación que tiene la versión gratuita es que los datos no son tuyos, los datos son de Google. Y si tú empiezas a medir tu site, aunque tú puedas consultar y puedas tener toda la información, esa información de data recogida no te pertenece a ti, le pertenece a Google. Esa es la gran diferencia. Hay otra segunda diferencia a lo bruto, hay muchas diferencias, pero para entenderlo aquí hoy, la segunda diferencia de la versión gratuita de Google Analytics respecto a 360, que es la versión de pago, la versión premium, está en que a partir de cierto volumen de sesiones oscilable, a partir siempre de 150.000 y subiendo, trabaja con una cosa llamada sampleo o sampling. ¿Esto qué significa? Pues significa que a partir de ciertos volúmenes de datos va a hacer cierta representatividad de datos, pero no data exacta. Evidentemente te va a permitir entender bien cómo funciona y conseguir a partir de 150.000 sesiones es un volumen serio. Es decir, hay que trabajarse una estrategia digital para levantar ese volumen. Pero si trabajáis con sites o vais a trabajar con sites con mucha afluencia de usuarios o de tráfico, es probable que si no queréis inferencia, no queréis extrapolación de datos, a lo mejor Analytics os queda corto. Omnitour es la solución de Adobe. Omnitour no trabaja con sampleo bajo ningún concepto. Omnitour es una solución de pago con un precio alto, con una complejidad asociada a cómo se implementa, porque requiere de un proyecto serio de consultoría, requiere de equipo de trabajo relacionado con Omnitour, consultores Omnitour en condiciones normales. Y la gran ventaja de Omnitour es que permite un cruzado de datos ultra potente. Lo que en nuestro mundillo, ya sería meternos en temas más técnicos, son las dimensiones y las métricas. Un cruzado, como digo, brutal. Y no trabaja con inferencias, todo es data auditada. Piwik o Matomo, yo que soy de la vieja escuela, lo llamo Piwik, la adquirió una empresa japonesa llamada Matomo, tiene una cosa interesante y es que se basa en datos de servidor, es decir, se instala sobre el servidor donde estaría nuestra página instalada y en relación a los datos del servidor relacionados con nuestra página, saca los datos. El modelo de funcionamiento, por extensión, es distinto. El modelo en cuanto a recogida de datos y tránsito de datos es distinto a las otras dos soluciones que hemos visto. Y luego, como indicaba antes, para visualización de datos, porque claro, a día de hoy lo interesante es conectar tu herramienta analítica con un software de visualización de datos que te permita hacer un storytelling entendible y exportable de manera sencilla, incluso compartible, de toda la hipótesis que tenía en relación a las respuestas que hayas conseguido obtener gracias al procesado de datos. Data Studio sería, por así decirlo, la conexión perfecta con Google Analytics. Es la solución de visualización de datos con diferentes conectores. Conectores me refiero a hacer un clic y generar una interacción de lo que se está viendo en Analytics a lo que tú puedes realmente pintar y definir a efectos gráficos con esta herramienta. Data Studio tiene conectores no solo de Analytics, sino de prácticamente todos los servicios Google, AdWords, BigQuery, DoubleClick, YouTube, y luego tiene conectores de pago para prácticamente todos los proveedores publicitarios. Conector para Facebook Ads, conector para LinkedIn Ads, conector para cuantas, para definitiva, todas las herramientas con las que los que estamos peleando en digital solemos trabajar. Herramientas bien de medición o sobre todo herramientas enfocadas a hacer publicidad digital y poder recuperar esos datos y poder hacer un storytelling de lo que está pasando. Data Studio es gratuito y Data Studio, al igual que contaba ahora mismo con el escenario de Google Analytics, es una solución Google que se maneja en los mismos criterios usables y que a poco que aprendáis a pelearos con Google Analytics, que es algo que se aprende a pelear, yo creo que en poco tiempo, la curva de aprendizaje es muy rápida, no os va a costar ningún trabajo pelearos con ella. Tableau
es una solución, es el estándar dentro de la visualización de datos a gran escala. Tableau tiene una mega ventaja, que es data agnostic. Significa eso, que existiendo una base de datos de conexión, le puedes conectar la fuente de datos que considere oportuna, que se la comerá, hablando pronto y mal, y permitirá mostrar de manera visual toda la información que requiera. Data Studio es extremadamente potente. Data Studio tiene un pero, que para pelearte con Data Studio tienes que tener un poquito de músculo digital. Nada que entrenamiento y habilidad no supere. Y por último, otra de las herramientas estándar para visualización de datos es la solución de Microsoft o de Microsoft, depende de quién lo diga, que es Power BI. Power BI es bastante similar a Data Studio, conectores para cualquier tipo de servicio, facilidad en el uso porque utiliza el código de usabilidad, el mismo de Office, para que lo podáis entender fácilmente. ¿Qué ocurre con Power BI? Que los usuarios de Mac, en los cuales yo me cuento, no podemos utilizarlo porque es una solución basada en Windows. Lo podemos utilizar con un sistema operativo dentro de nuestra máquina Mac. Pero claro, al trabajar con un solo tipo de sistema operativo hace que sea limitado para algunos tipos de usuarios. Bueno, pues hasta aquí yo creo que todo el escenario de cuestiones que una persona que no es digital y no es analista y no se ha peleado en estas cosas debería tener en cuenta efectos analíticos, creo que queda resuelto. Por lo tanto, ¿dudas hasta ahora? Genial, pues aprovechamos, ¿no? Que Sandra se tiró al ruedo y la rescatamos y que rompa así ya el hielo. Pues nos preguntaba Claro. Sandra, si voy a comenzar por primera vez a medir analítica web, ¿con cuál me recomiendas comenzar? Vale, a día de hoy, si es tu primera vez, lamentablemente vas a tener que empezar, lamentablemente entre comillas, ¿vale? Vas a tener que comenzar con GA4. Si quieres estar dentro del ecosistema Google, que yo recomiendo porque nos guste o no nos guste, creo que todos tenemos una cuenta Google a día de hoy en el mundo occidental. Entonces vas a tener que empezar por ahí. Si vienes con proyectos heredados, proyectos antiguos, Universal, a efectos de usabilidad es más sencillo. Ahora te contesto. Cuando termine la primera pregunta voy a la segunda. Es más sencillo, permite integrar más información y más datos y creo que a la hora de explotarlo cuesta un poco menos que GA4. GA4 se me antoja árido y se me antoja a día de hoy incompleto. Y luego, ¿agregar medios online a estas mediciones? Sí, por supuesto. Fíjate, las herramientas de visualización de datos, lo que contaba antes. Tú puedes sumar diferentes fuentes de datos, ya sea tu cuenta de Analytics con tus datos web, más tu cuenta de Google AdWords. Haces una conexión con tu cuenta de AdWords y la lanzas. Y del mismo modo que te digo AdWords, te digo prácticamente todos los sistemas de publicidad digital que quieras. Ojo, Cayetano, que preguntaba no online. O sea, ella se refiere a la parte No online, offline. offline. Eso es, Ah, eso es. perdóname, que he leído en diagonal. Vale, no online, sí, también. Google Analytics permite la importación de datos mediante CSV para cierta información. Y también te permite, pero esto ya es más pelea seria, mediante BigQuery, agregar otras fuentes de datos, normalizadas o no normalizadas, digitales o no digitales. Al final siempre hay una forma de integrar datos. Los analistas de la vieja escuela, es decir, los abuelillos como yo, estamos muy acostumbrados a pelearnos contra Excel. Es decir, haces exportación de datos, lo procesas o lo juntas con tu información en Excel y ahí bien subes a un software toda esa información, la subes a un software de visualización de datos o directamente desde Excel, si eres muy máquina, lo puedes pintar y lo puedes contar. Vale, aprovecho y voy a contestar yo esta, ¿vale? Porque es de Catarina. ¿Cuánto tiempo dura la formación? ¿Cuánto cuesta y cuándo empieza más el próximo curso? Por partes. Formación depende, me refiero. Nosotros dentro del catálogo, como os decía al principio, nosotros todas nuestras formaciones están relacionadas con el mundo digital o tecnológico, ¿vale? El tema de analítica al final tiene representación en todos los cursos de especialización que nosotros estamos impartiendo. Tenemos uno en concreto que es el de Marketing Data Analytics, que es el que más completo a nivel analítica está dentro del catálogo, que empezamos ahora el 24 de mayo, ¿vale? Es el cierre de la siguiente convocatoria. Luego el resto de formaciones, e-commerce, growth marketing, etcétera, que también tienen asignaturas relacionadas con la parte de analítica web,
la siguiente convocatoria se da en octubre. Y luego también tenemos parte de formación profesional, pero ya son en otros ámbitos de la parte más tecnológica, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al inicio. En cuanto a precios, yo lo que os pediría en este caso es que entréis en edX.com, que veáis nuestro catálogo de productos y ahí solicitéis información a nuestros asesores, que son los que mejor os van a poder informar sobre la parte que más se encaje con vuestra situación y precios y demás, que obviamente nos vamos adaptando mucho a la parte de tenemos matrícula social y demás, y los precios no es un precio estándar, se va a adaptar un poco a la situación de cada uno. Pregunta Isabel también, dice, ¿el curso de Marketing Data Analytics incluye formación en Google Analytics y Google For? Obviamente sí, ¿por qué? Porque lo que nosotros tratamos de cubrir con nuestra formación es las asignaturas de actualidad. No tiene sentido que hablemos de cosas que ya no se usan o que se están dejando de usar y estas dos en concreto, como decía Cayetano, y siendo de su equipo de agnósticos en cuanto a la tecnología y plataformas, es una realidad y es Google habrá hecho algo bien, hará cosas mal, pero habrá hecho algo bien cuando ahora mismo la mayoría de proyectos están usándolo. No es ni mejor ni peor, es otra plataforma, otra herramienta de mercado, pero a día de hoy es una realidad. Sí, Catarina, ahora mismo te envío el enlace para que puedas echar un vistazo y ahí puedes dejar tu contacto y nuestros asesores se pondrían en contacto rápidamente. Y mira, preguntaba Mary, nuestra amiga Mary, ¿qué opinas de la analítica cualitativa? Pues lo que opino es que para tú hacer una buena inferencia cualitativa tienes que tener una buena analítica cuantitativa. Quiero decir con esto, la interpretación es maravillosa siempre y cuando, primero, entiendan muy bien qué está interpretando, es decir, las diferentes dimensiones métricas adquiridas, y luego que la data puedas consolidar que sea realista. Al final, cuando tú haces una conclusión, una recomendación, pasas a cualitativo, pasas a toda la información que tienes a llevártela al mundo de, al final ocurre este fenómeno y este fenómeno se soluciona con X, Y, Z. Luego, requieres de cuantitativa, a efectos analíticos web y analíticos digital en general, requieres de buena cuantitativa para al final poder decir, la cualitativa es esta. He dicho. ¿Alguna pregunta más? Aprovechad. ¿Bolsa de empleo? Sí. Nosotros, como sabéis o si no lo sabéis, estamos dentro del grupo Proeduca. La marca más conocida es la UNIR y obviamente nosotros tenemos nuestros propios convenios y demás con empresas y también aprovechamos todo lo que durante estos años la UNIR ha ido construyendo para obviamente poner a nuestros alumnos y su talento a disposición de empresas para si van teniendo necesidades de perfiles, pues nosotros obviamente servimos un poco de bolsa para poner en contacto con empresas. Preguntaba Daniel, ¿se trabaja en remoto? Si te refieres a la formación, sí, es 100% online, tanto las clases como las evaluaciones y demás, es todo en remoto. Luego, si me hablas de la parte de trabajo, ahí ya dependería de las empresas y de la situación de cada uno, que ahí obviamente ya es parte laboral con ellos. Daniel, perdón. Le contesto yo a Daniel si quieres, José. O sea, vale, perfecto. Depende del programa. Cada programa está precisamente focalizado a efectos de especializarte en diferentes áreas, porque el digital es jodidamente amplio. ¿Y qué ocurre? Que si nosotros no somos capaces de entender la formación en tanto en cuanto una especialización por área, es muy difícil. Entonces, cada área tiene su calidad de expertise, tiene su área de salida, o sea, de aportación. Pero en cuanto a opciones profesionales, desde agencia, pasando por integración en departamento de marketing en compañía, avanzando por incluso ponerte fuerte tú y ser docente una vez adquirido un conocimiento sólido y un expertise detrás y un conocimiento detrás. Salidas tiene muchísimas, siempre y cuando encuentre la ramificación de los diferentes programas que existen en edX que conecte más contigo. Que yo es mi recomendación, que busque uno de los diferentes programas que sea lo más cercano a tu conocimiento previo. Claro, ahí es lo que os comentaba yo antes y por eso la importancia de nuestros asesores. ¿Por qué? Porque cada uno venís con un expertise, con una formación y tenéis también un planteamiento de futuro diferente. No es lo mismo alguien que quiera
aplicar los conocimientos a un proyecto, a una empresa que ya tenga montado de forma autónoma. No es lo mismo que quieran trabajar para agencias. No es lo mismo, hay carreras obviamente de las que tenemos, la parte de CRO, de Product Manager, que es muy complicado el hecho de, sin tener ningún tipo de experiencia previa o conocimientos previos. Hay otras que sí que lo que tratamos es desde cero, pero a un ritmo importante, el hecho de ir cogiendo los conocimientos. Va a depender un poco de cómo, de cuál es vuestra base y de cuál es vuestro objetivo, un poco esa orientación de hacia dónde podéis enfocaros mejor, porque son todo productos digitales enfocados a expertos digitales, pero es que cada una de ellas es un mundo, ¿vale? Dice Donato, ¿la formación es compatible si se está trabajando o es preferible dedicarse al 100%? Obviamente nosotros damos una formación exigente, pero entendemos que y está adaptada para que la gente pueda compatibilizar con su vida laboral. Por eso, por ejemplo, las sesiones que tenemos en directo suelen ser por la tarde, pero en cualquier caso nosotros lo que hacemos es toda la plataforma académica docente es online, es accesible online 24/7 y todo lo que se va haciendo en directo lo subimos a esa plataforma para que la gente tenga acceso también en otros momentos, como si quieres asistir en directo y luego vértela el fin de semana 7 veces más. Lo que sí que nosotros, siendo sinceros, es nosotros, nuestro objetivo es formar expertos digitales para que una vez finalizada la formación tengan las puertas laborables y profesionales abiertas. Entonces, sí que somos exigentes en cuanto a la impartición, pero ahí damos libertad porque cada uno dirá, oye, pues yo prefiero dedicarle 2 horas al día durante de lunes a viernes. Hay otros que dirán, oye, pues yo le dedico el fin de semana entero. O hay otros que dirán, oye, yo a lo mejor en 2 semanas no hago nada, pero luego otras 2 semanas voy a estar a full con la educación. Ahí ya va a depender un poco también de vosotros, de vuestra situación, pero nuestra intención y os hemos dado todas las armas para que podáis ir compatibilizando la parte laboral y la parte educativa. Obviamente, aquel que esté en desempleo o no tenga otros proyectos ahora mismo en marcha, pues quizá le puede dedicar más tiempo, pero eso no quiere decir que los que estén trabajando, y de hecho tenemos muchos de nuestros alumnos trabajando, obviamente sí que ahí hay una parte de encaje de piezas, pero nosotros ponemos todo de nuestra parte para que sea posible. Es flexible, pero es exigente. Correcto. ¿Y qué curso recomendarías para empezar? Dice, te pongo un ejemplo, yo soy optometrista, quiero cambiar de rumbo y me interesa el mundo digital. Pues yo aquí te diría, Daniel, tenemos que hablar ¿por qué? ¿Dónde están tus fortalezas, tus debilidades? ¿Eres más analítico? Tenemos carreras, tú date, para que tengas un ejemplo muy claro. El perfil de digital content que tenemos es un perfil de alguien mucho más creativo, mucho más menos no digital, porque todo es muy digital, pero otro perfil diferente, imagínate a que haga Marketing Data Analytics, alguien que esté súper numérico, analítico, acostumbrado a trabajar con parte de Excel, pero también un poco con parte de visualización de datos. O sea, el perfil, siendo 2 carreras que nosotros comercializamos, 2 cursos de especialización, los 2 empiezan desde cero, pero desde donde vengas tú y hacia donde quieras ir tú es completamente diferente. ¿El curso de SEO hay asignaturas de analítica? Pues es otro ejemplo que comenta Dani. Por supuesto, ¿cómo no vas a hacer un curso de especialización de SEO sin medir que las acciones que estás haciendo a nivel SEO, qué repercusión tienen para tus objetivos que comentaba Cayetano? Claro, Sí, perdona, dale, Cayetano. Claro, ten en cuenta que, a ver, las asignaturas son, nos gusta llamarlas, por así decirlo, troncales, pero evidentemente sobre cada asignatura dentro de cada programa se refuerzan cierto elemento enfocado. Ejemplo, en la asignatura de e-commerce, en la carrera de e-commerce, perdón, la asignatura analítica está y se explica en global como en todo el resto de carrera, pero cuando se trabajan las métricas asociadas a e-commerce se refuerza más. En la carrera de CRO estamos mucho más enfocados a toda la parte relativa con la parte de eventualización y comportamiento de usuario, más allá de lo que la propia herramienta analítica te da per se de manera natural. Entonces, lo que necesito entender, y no es que no te esté respondiendo Daniel, es necesitamos saber
cuáles son tus objetivos y también qué es lo que te gusta, porque no es lo mismo que digas, es que odio los números. Pues obviamente no vas a poder hacer carreras como CRO o como Marketing Data Analytics. Y hay gente que dice, oye, yo es que a mí lo de ser creativo o la parte más de improvisación, de storytelling, no es lo mío, yo soy más pues de trastear con Excel y demás. Ahí, pues en ese caso, yo le diría, pues carreras más SEO o que sabéis que SEO también tiene una parte más técnica y un poco y otra que es más de redacción de contenidos, la parte de digital content, incluso de product manager. Dentro de nuestro catálogo de productos hay carreras, no van por niveles, van enfocadas a diferentes segmentos o a diferentes especificidades de las personas para que encajen en cada uno de ellos. Tipos de financiamiento, sí, tenemos pago fraccionado hasta 24 meses en nuestras carreras y luego tenemos también la matrícula social para determinadas situaciones como gente que esté en paro o en ERTE, también tenemos ayuda para esta gente, para este tipo de situaciones. Entonces, ahí lo único, igual, cuando habléis con nuestros asesores a través del formulario, ellos os explicarán, dependiendo de vuestra situación, pues qué tipo de financiamiento, ayuda, etcétera, podéis aplicar en vuestro caso. ¿Vale? Catarina dice, gracias, suena todo muy bien, ofreciendo una posible y cercana entrada al mundo digital. Eso estamos intentando. Sabemos la demanda que hay en el mercado, sabemos que es una demanda creciente por parte de las empresas y al final nuestro objetivo es formar a esos expertos digitales que las empresas demandan. Y bueno, aquí tenemos el caso de Cayetano, que tiene su agencia y está viendo cómo en función del crecimiento de los proyectos y cómo va ampliándose, pues al final en su equipo lo tiene que ir incrementando y eso es algo que nos alegra a todos porque quiere decir que va bien. Entonces, ahí es donde estamos no nos podemos quejar. enfocados. Dice Dania, ¿se hacen trabajos en grupo o es más individual? Lo que es la parte de la formación se hace individual y luego lo que tenemos es el método reto. El método reto es un caso real que nos plantean, dependiendo de cada curso de especialización, tenemos convenios con empresas diferentes y ahí sí que trabajáis en células. Trabajáis en células de varios alumnos que lo que os plantean son un reto real de empresas reales que junto con el tutor de práctica y la empresa iréis resolviendo y ellos os lo presentarán, vosotros les tenéis que dar como esa solución y ellos os evalúan para todo lo aprendido durante el curso, aplicarlo las últimas 12 semanas en el método reto. De nada. Pues como nos gusta empezar en hora y terminar también en hora, son las 7:30. Daros las gracias a toda la gente que ha asistido al OpenEdX. Darle las gracias una vez más a Cayetano. Y nada, como os he comentado, subiremos la grabación al canal de YouTube. Todos los que tengáis dudas específicas de nuestro catálogo de productos, por favor, dejarnos vuestro contacto en la web de edix.com. Vais a ver Call Me Back todo de manera gratuita para que nos podamos poner en contacto con vosotros e informaros largo y tendido, porque ya os digo, al final cada persona es un caso diferente y lo que nos gusta realmente es dar ese asesoramiento ad hoc, individualizado, porque sabemos que esto es complejo de elegir, pero sabemos que es una apuesta que estáis haciendo vosotros y nosotros queremos daros el máximo. Entonces, no se trata de vender aquí ninguna moto, sino de decir, hay un catálogo de cursos que se han escogido concretamente porque sabemos la demanda que hay en el mercado, pero no todos están hechos para todas las personas, ni todas las personas están hechas para todos los cursos. Entonces, ahí, por favor, contactad con nosotros y nosotros encantadísimos de contaros, informaros y acompañaros el tiempo que haga falta para que si realmente consideráis que Edix os puede ayudar, nosotros estaremos encantadísimos. Yo, por mi parte, agradecer a Edix por participar en este Europe Edix. Yo encantado de poder contribuir con lo poco o mucho que sé
A todos los asistentes, mil gracias por asistir. Espero que os haya ayudado un poco a entender bien la disciplina, una disciplina que me consta que es compleja. Y lo que ha dicho José, creo que estáis en un escenario increíble que os puede permitir entender a efectos profesionales cualquiera de las diferentes ramificaciones del digital, y con un background de profesorado creo que excelente. Así que creo que es el sitio correcto. Ojalá en mi época hubiera habido un edX para haberme formado y hubieran sido otros temas, otros tiempos. Un placer enorme haber estado aquí. Pues mil gracias, espero veros pronto y nos vemos en el próximo OpenEdX.